Bueno, así que vamos a estar con el estudio 54 este sábado a las 14, el Palacio de los Excesos. Excesos. Bueno, así que a no olvidar, pero el que no tuvo exceso alguno, al parecer, en estos 12 años de su pontificado, fue Francisco, el Papa que tanto amó al Paraguay. Y esto yo le transfiero y le consulto al querido Alberto Peralta, gran profesional del periodismo, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Querido Alberto Peralta, inmerecido aplauso. Bienvenido. No, vos tenés el programa más escuchado de la radio, tenés. Eso es porque la gente es muy generosa. De mañana y de tarde tenés, así sí. Que bueno, tenés ahí en Radio 1000, ¿verdad? En Radio 1000 AM. Vos sabés que... ¿De qué hora es a la mañana? A la mañana de 8 a 11. Hoy salí un poco más temprano para poder estar acá con mucho gusto. Y de tarde también. De 18 a 19:30. Bueno, y ahí están todos los... Eso es Jarro Café a la tarde. Bueno, y ahí está Coca-Cola, por ejemplo. Y Coca-Cola es un auspiciante de Jarro Café. Rock Café, bueno, sí, señor. Espectacular. 20 minutos de las 11. Bueno, este despertar de esta semana activa que arrancó ayer, un lunes de Pascuas, que debió de ser glorioso, pero fue muy triste comenzar ayer, por lo menos nosotros, nuestra programación de lunes, porque uno tenía en la cabeza, bueno, arrancar felicidades a todo el mundo, pero la noticia de la muerte del Papa Francisco nos opacó a todos y nos tiró para abajo a todos. Y notable, porque este señor hasta último momento estuvo bendiciendo allá desde el balcón y la plaza de San Pedro su Orbi, ¿cómo se llama? Sí, la bendición papal acostumbrada, y en un domingo de Pascuas. Parece que él dijo, voy a estar ahí hasta último momento, y era consciente de que después se iba a apagar. Tuvo una entrevista política muy importante ese día. A ver. Con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Sí. O sea, ese mismo día, sí. Estuvo el domingo de Pascua. Todo el tiempo. O sea, fue la última entrevista. El último entrevistado por el Papa es J.D. Vance, que casualmente es católico, ¿no? Qué notable, qué notable. Y otra casualidad, digo yo casualidad, porque él habrá querido mucho, siendo Papa, visitar su país, la Argentina, y nunca pudo concretar eso. La verdad es que ¿a qué se debió? Al principio no quiso. Eludió la Argentina, pasó sobre territorio argentino en varios viajes, porque él estuvo en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia. O sea, recorrió el continente, pero no quería ir porque él decía a sus allegados que iba a ser utilizada su figura políticamente. Y él tenía una postura política y un conocimiento de la política argentina y un conocimiento de la grieta. Y tenía razón, porque anoche se hace en la Catedral de Buenos Aires una misa de requiem por Francisco. ¿Y qué ocurre afuera de la catedral? Grupos antagónicos políticos pegándose, insultándose, agrediendo a periodistas. O sea, esa grieta es triste, porque imagínate el pueblo que le dio al mundo el primer papa latinoamericano, y en vez de estar todos de origen juntos, argentino, llorando la muerte, peleándose en la vereda enfrente al templo en donde se lo velaba prácticamente sin presencia de su cuerpo, ¿no? Bueno, justamente el presidente Milei, a pesar de las diferencias, por haber podido conocerlo, fue un verdadero honor, a pesar de diferencias, haber podido conocer al Papa Francisco. Dijo Milei que también propuso 7 días de banderas a media asta en todo su país, decreta 7 días de duelo. Sí.
Y bueno, y también está María Elena, que es la hermana del Papa Francisco, que vive en Buenos Aires al cuidado de unas monjas. Ahí está María Elena, que nunca pudo acercarse a su hermano siendo este Papa. Qué notable. En 12 años Sí. nunca se pudieron ver o reencontrar, digamos. Habrán hablado por teléfono, Claro, pienso yo, sí. pero personalmente nunca se pudieron encontrar. Y es muy parecida la hermana al Papa. Más parecida en los últimos tiempos cuando el Papa engordó un poco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Impresionante. Bueno, pero vos, y ahora comienza el famoso cónclave, Sí, que quiere decir con llave. con llave. Porque supuestamente no pueden salir y tener contacto con el exterior hasta que se elija un papa, desde que empieza el Pero vos conclave. tenés a alguien en particular que ya lo señalaste, que debe de ser el próximo papa. Y el apellido creo que es Sara, ¿puede ser? Sí, sí, Sara. Robert Sara, Sí, con H final. ¿Por qué lo elegís a Robert Sara, este cardenal de color, como el que debe un africano. de proseguir la tarea del Papa Francisco? No, porque siempre en la política y en el manejo de las religiones, el movimiento pendular, que es un movimiento natural, tendría que existir. Por eso que se dice que en la democracia la alternancia es importante. Y el Papa Francisco llevó el péndulo hacia un sector que podríamos decir que es el progresismo, la izquierda. Al contrario de lo que fue Juan Pablo II, que llevó el péndulo al otro lado. Y lo natural sería que el péndulo vuelva al centro o a la derecha. Y Sara es uno de los pocos cardenales que podrían hacer eso. ¿Por qué? Porque Francisco, que estuvo 12 años, nombró a 120 cardenales, más o menos. Sí. O sea, tiene una mayoría absoluta su visión política. Por eso yo no creo que Sara sea electo, ¿no? Porque además claro, tiene que tener 2/3 de los votos el o sea elegido. que él está más o menos en En las antípodas. claro, en sentido contrario a Francisco. Exacto, sí. Bueno, Además, este es uno de los favoritos para ser papa. es uno de los nominados. Uno de los nominados, Robert Sara, Sí. de Sara, pero termina en H el apellido, Sara. Bueno, Pero hay un dicho también en el es Vaticano. de Guinea, tiene Sí. 79 años, hasta los 80 pueden Sí, competir. está al borde. Está al borde, Sí. está al borde. Bueno, es un prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es un ex alto funcionario del Vaticano, Robert Sara, de mentalidad tradicional y ortodoxa, cuyas obras literarias le han valido un amplio grupo de seguidores en todo el mundo. ¿Cuáles son las características de este señor? ¿Por qué vos te aferrás a este señor que es de Guinea Porque con las posibilidades Sí. de consagrarse Es uno de los papa? pocos que denuncian el peligro de la inmigración ilegal en Europa. Europa está en viviendo- contra del aborto también. Y toditos están en contra del aborto. En realidad esa es parte de la doctrina de la Iglesia Católica, el estar en contra del aborto. El único católico que estuvo a favor fue el expresidente Biden en Estados Unidos. Pero es parte de la doctrina. En eso no hay problema. Lo que pasa es que hay en este cónclave cardenales que están abiertamente a favor del globalismo, de la migración indiscriminada. Dice, no son migrantes ilegales, son seres humanos. Pero evidentemente hay un choque cultural entre los inmigrantes en Europa, que vienen en su mayor parte del África, con lo que es digamos, la idiosincrasia europea. Europa es occidental. La cultura occidental tiene 3 pilares fundamentales, que son la filosofía griega, el derecho romano y
la moral cristiana. Qué lindo. Esos son los tres pilares de la civilización La occidental. moral cristiana, el derecho romano Y la filosofía y la griega. filosofía griega. El mundo que está integrándose a Europa tiene una visión totalmente opuesta, porque aúna en la religión todo el resto. Los musulmanes, el islamismo, islam quiere decir en árabe sumisión, tienen un ideal de gobierno teocrático, o sea, el jefe religioso es el jefe del Estado, tiene una visión absolutamente incompatible con los derechos ganados por las mujeres, sobre todo en el último siglo. Las mujeres están relegadas a un papel no secundario, sino, digamos, en el subsuelo de la consideración humana. Subsuelo. Sí, imagínate que en determinados países gobernados por estos teócratas, las mujeres no pueden salir solas a la calle, por ejemplo. Tienen que estar acompañadas o del marido, o del papá, o de un hermano. Y tienen que estar cubiertas. Porque se espera que lleguen a ser grandes, seguramente. No, y sí, y hay un montón de cosas no, el chiste no te estoy diciendo. Sí, bueno, lógico. Sí. Bueno, pero este Robert Sara, este cardenal de Guinea, que tiene 79 años, es también favorito de los conservadores como Papa anti-woke. Lo que pasa es que además tiene un bagaje intelectual importante, Robert Sara. Escribió libros que realmente son verdaderas delicias de la interpretación filosófica de la vida y de la religión. Bueno, el creciente perfil del cardenal africano de 79 abriles llega en un momento de división ideológica dentro del catolicismo, mientras la Iglesia lidia con cuestiones de modernidad, identidad sexual y pluralismo religioso, y también mientras movimientos políticos más derechistas en Europa y otros lugares han desafiado lo que ven como la ortodoxia de una élite global liberal. Socorro. Bueno, a diferencia del Papa Francisco, quien a menudo se inclinó por posturas progresistas en materia de justicia social e inclusión, Robert Sara, de Guinea, representa una visión radicalmente diferente, arraigada en la rigidez doctrinal y el conservadurismo cultural. Actualmente no figura entre los favoritos, a pesar del apoyo en X y en otras plataformas. ¿Por qué no figura entre los favoritos? Porque tiene es muy difícil que tenga los 2/3 de votos, teniendo en cuenta la conformación del colegio cardenalicio actualmente. Esos 120 138. Cardenales. Sí, imagínate. Cardenales. Sí. Que están compitiendo, porque son 138 los que son compiten. 138 los que pueden ser, cualquiera de ellos puede ser electo papa. Y este señor Pietro Parolin, por ejemplo, Parolin italiano, era una figura importante en el pontificado de Francisco. Era una especie de mano derecha, Pietro Parolin, de Francisco. Y eso muchas veces pesa. Por ejemplo, Ratzinger era la mano derecha en temas doctrinales de Juan Pablo II. Y fue Papa. Y fue electo después de Ratzinger, después de Juan Pablo fue electo él como Benedicto XVI. Hipotéticamente, ¿qué pasaría si este Papa, o sea, el cardenal Robert Sara de Guinea, se convirtiese en Papa? Porque está la famosa profecía de Nostradamus que resurge tras la muerte del Papa Francisco. Mismo, sí. Un Papa negro. ¿Y qué va a pasar ahí? Según algunas interpretaciones de las profecías de Nostradamus, que a mi criterio, a lo mejor me equivoco, cualquiera de las cuartetas de Nostradamus se puede interpretar hacia cualquier lado. Es impresionante porque es muy dúctil, no es directo nada, son interpretaciones. Y según algunas interpretaciones dice Nostradamus que el día en que haya un papa negro será el último papa y vendrá el fin del mundo.
Pero también hay otras predicciones, las del profeta, no del profeta, la del San Malaquías. Que se Hay un contradicen. profeta que es Malaquías y hay un santo que es Malaquías, que viene muy posterior al profeta. Este Malaquías, santo, que fue un obispo, escribió una lista numerada de papas y llega hasta el 142. Y el Papa Francisco es el Papa 142. Así, che. Según Malaquías, entonces, Francisco sería el último Papa antes del fin del mundo. Bueno, pero el fin del mundo iba a venir si se nombraba a un Papa negro. Eso ¿verdad? decía Nostradamus. Bueno, pero coincide más o menos. ¿Qué pasa si aparece este señor de Guinea, se convierte en Papa? Sara. Y ¿Qué va a pasar? yo no creo mucho en esa profecía de Nostradamus, te digo, porque yo he leído, me tomé el trabajo de leer todo el libro de cuartetas de Nostradamus y los muchachos la interpretan a su manera. Bueno, la muerte del Papa Francisco a la edad de 88 años reavivó una de las profecías más comentadas de Nostradamus, Sí. el astrólogo francés del siglo XVI, cuya figura vuelve a ganar protagonismo y adeptos en tiempos de incertidumbre. Es así. Según algunos de sus seguidores, el próximo sucesor de Pedro será un papa negro y con él llegará el fin del mundo marcado por un gran cataclismo espiritual y el juicio final. Pero así como van las cosas en el mundo, tantas guerras, dicotomías, esto, lo otro, como que parece que nadie es dueño de la pelota, no sé si me explico. Y ¿No sí. es una antesala a una suerte de fin del mundo anunciada por Nostradamus? Lo que pasa es que la humanidad siempre estuvo en esos menesteres. Vaivenes. Imagínate vos, en el siglo XX, 2 guerras mundiales Claro. impresionantes, unos conflictos bélicos gigantescos en Afganistán, primero invadido por Rusia, después por Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. No estamos acostumbrados a periodos largos de paz en este planeta. Quiero recordar, antes de terminar con lo de la recordación a Francisco, que él amó mucho al Paraguay. Sí. Estuvo muy cercano, antes de ser papa, siendo obispo, a los paraguayos en las villas de los alrededores de Buenos Aires. Una paraguaya también siempre estuvo cerca de él. Y sí, algunos le adjudicaron inclusive algún romance antes de que él Puede vaya ser. al seminario. Resulta que él ya decidió hacerse religioso muy ya adulto, a los 21 años. No como la mayoría de quienes van al sacerdocio, empiezan el seminario ya en la secundaria, en el primer curso. Pero cuando él... Ahí está, me parece, esta señora. ¿Eh? La mamá, sí. Ah, la madre, Sí, la madre de Francisco. Bueno, y después, perdón que te haya No, interrumpido. Tanto amó al Paraguay que, por ejemplo, dejó frases laudatorias a la mujer paraguaya, por ejemplo, que decía, Sí, la mujer claro. paraguaya es la más gloriosa del mundo. Cuando él estaba Más por gloriosa venir... de América. De América. Sí, de América. Cuando él estaba por venir al Paraguay, nos reunimos con Roberto Paredes. ¿Lo conoces a Roberto Claro, Paredes? ayer estuvo acá con nosotros. Bien. Y armamos un proyecto para presentárselo al Papa durante su visita, que era un Vía Crucis paraguayo. O sea, todas las estaciones del Vía Crucis, del camino de Jesús desde el Palacio de las autoridades religiosas israelíes hasta el Gólgota, hasta el Monte Calvario. Del Sanedrín. No sé dónde. Del Sanedrín. Poniendo en cada estación las vicisitudes de nuestra historia. Y decidimos irnos a hablar con Coqui Ruiz Así, fabuloso. a San Ignacio para proponerle Que haga eso mismo escultóricamente. que él, como él era capaz tranquilamente
vestir en esos cuadros vivientes que Sí, presentaba. de acoplarse a de acoplarse y de hacer la parte del vestuario y toda la escenografía. Y le encantó a Coqui. Vinimos entonces a proponérselo a las autoridades. ¿Y qué te dijeron? Y que el Papa no iba a tener tiempo para el Vía Crucis, pero lo que estamos necesitando es un retablo para la misa del Papa. Y estaba Coqui ahí. Y ahí fue que Coqui entró en el proyecto del Papa Francisco. Qué fabuloso, qué fabuloso. Sí. Bueno, Amalia Damonte fue la novia del Papa Francisco por la que se hizo cura. Me dijo que si no se casaba conmigo, se haría cura. Bueno, antes de ser el Papa Francisco, Jorge María Bergoglio fue un joven que conoció el amor carnal. Su novia, Amalia Damonte, cuenta en un reportaje cuáles eran sus planes de enamorados. Bueno, antes se planificaba todo eso. Hoy se planifica esto del enamoramiento. Hay como un vía crucis de cómo hacerse pareja, hoy o no. O sea, es que yo tengo un hijo adolescente, 16 años tiene. Y todo se ha simplificado. Todo se ha simplificado. Impresionante. Así. Sí. Soplar y hacer botella, claro. Ya no es soplar y hacer botella, ¿verdad? Las redes sociales, el contacto a través de las redes, tener un canal exitoso en TikTok, por ejemplo, te convierte en una estrella, fugaz, pero estrella. Bueno, y yendo a otros cardenales con posibilidades, creo que aquí hay 13. Sí. Están en este... Qué buen compendio, muy bien, muy buen trabajo de la producción. Sí, Manuel es genial. Muy bien, Manuel. ¿Cómo que se llama? Sí, en este somero de 138, seleccionar a 13 posibles. Sí, con sus respectivas características, ¿verdad? Cardenales, está todo ahí. Claro, con que tengan intenciones o posibilidades de llegar al papado. Pietro Parolin, habíamos dicho, de Italia, 70 años, secretario de Estado del Vaticano. Su carrera sacerdotal se ha dedicado a la diplomacia y la administración del Vaticano más que al ministerio parroquial. Así es. Le critican su falta de experiencia pastoral. Y sí, porque él siempre fue como un funcionario estatal, ¿verdad? En el Vaticano. Pietro nunca Parolin tuvo misiones de contacto con los feligreses. Hay otro que viene de Filipinas, un cardenal que tiene 67 años, Luis Antonio Gokim Tagle, o Gokim Tagle, Luis Antonio Gokim Tagle, filipino, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Se dice que posee atributos similares a los de Jorge Bergoglio y además una amplia experiencia pastoral, administrativa y una importante formación teológica e histórica. ¿Escuchaste hablar de este señor, verdad? Sí, él es está en la línea progresista, es muy cercano, inclusive un poquito más a la izquierda que el pensamiento de Bergoglio. Ya hay otro italiano acá, Matteo Maria Suppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia, considerado un prelado en el ala política izquierdista de la Iglesia, que probablemente continuaría el legado del Papa Francisco, según define el sitio web del Sacro Colegio Cardenalicio. Y después llega el de Guinea, ya mencionado, que es el ídolo acá de Alberto Peralta, Robert Sara, de 79 años, que es de color este cardenal y que podría ser, según aquellos creyentes de Nostradamus, en el último papa. Vamos a ver. Después hay un señor de Hungría, Peter Erdő, 72 años, secretario de Estado del Vaticano, de ideas más tradicionales, está en contra de las uniones homosexuales, aunque aprueba que se apoye pastoralmente a quienes sientan atracción por personas
del mismo sexo, sientan o sienten. Hay un francés, un cardenal francés de 66 años, Jean-Marie Avelin, es arzobispo metropolitano de Marsella, se dedica a cuestiones de migración y diálogo interreligioso. Ha sido retratado a menudo en la prensa francesa, católica o no, como el prelado favorito de Francisco. Bueno, pero después hay uno de Canadá también, entrado en peso, el del Canadá, que tiene 67 años. Después está Cristóbal López, que es de España, nacionalizado paraguayo, 72 años, arzobispo de Rabat, Marruecos. En las casas de apuestas, si uno apuesta por Cristóbal López y gana, le van a pagar 30 veces más de lo que apostó. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque tiene muy pocas posibilidades. Tiene muy pocas. 30 veces más. Pero el fanático de Cristóbal López ha de ser Ignacio Martínez, porque él tiene mucha vinculación con Marruecos, el reino de Marruecos, en fin. Y bueno, Cristóbal López, y es una de las chances que tiene Paraguay. Y Christophe Pierre, también es de Francia, 79 años, 7'9", nuncio apostólico en los Estados Unidos. Hay otro estadounidense de 69 años, Robert Francis Prevort, prefecto del dicasterio para los obispos. Hay uno de Luxemburgo, un cardenal de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, de 66 años, arzobispo de Luxemburgo. Luxemburgo es un pequeño estado inserto ahí en el medio de Europa, creo que entre Francia y Suiza, por ahí. Sí. Después está otro de Filipinas, hay dos de Filipinas entonces. Pablo Virgilio David, de 65 años, obispo de Caloocan, filipino. Y también está un brasileño, Odilio Pedro Scherer, de 76 años, arzobispo de Sao Paulo. Bueno, va a estar... Hay un cardenal que por suerte no figura entre los favoritos, pero que sería un peligro. A ver. El cardenal de Birmania, Charles Bo. Charles Bo, ¿por qué? ¿Por qué un peligro? Y por el apellido, imagínate, si hay un cardenal Bo, Colazo, mi amigo, va a salir a vender indulgencias. Sí, va a salir a vender indulgencias. Imagínate, un papa con el apellido Bo, ¿verdad? ¿De dónde es? De Birmania. De Birmania, sí, de Birmania. Bueno, y vamos a entrar en otro terreno. ¿Te parece? Concepcionero Alberto Peralta, que nació en 1956. Sí. Y a los 14 años fue corrector de Frente, que fue un órgano del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la década de los 70. Y también se inició como periodista deportivo, escribiendo los comentarios principales en el semanario Dale Olimpia, decir, Dale Ciclón, a los 15 años, Dale Ciclón. Fue cronista y comentarista deportivo en ABC Color a los 16 años, etcétera, etcétera. Y después... Es muy largo y tedioso. Sí, bueno, pero trabajó mucho en toda su vida. Y es un señor que se traga los libros, ¿verdad? Porque está demasiado informado. Marco Rubio cierra, querido Alberto Peralta, una oficina contra la desinformación porque se usaba para censurar. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y ayer me pones al tanto de Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, es el canciller de los Estados Unidos. Así mismo. De origen cubano. De padres cubanos, pero él es norteamericano. Sí, ya sé. Habla muy bien en español. Bueno, a principios del gobierno de Trump, la oficina comandada por Elon Musk, DOGE, descubrió una trama de censura y de apoyo a ideas muchas veces en contra de los intereses norteamericanos a través de USAID, que es un organismo con fondos estatales.
Se cerró El USAID. famoso USAID. Sí. No existe más USAID. Ya habían más de 6.500 periodistas Que tenían su sobrecito mensual. pagados por debajo Sí. de la mesa o por sobre la mesa también. Sí, totalmente. 6.500 periodistas alrededor del mundo. Es un ejército. Un ejército. Bueno, ahora ayer Marco Rubio informó que descubrieron que había un organismo dentro de la Secretaría de Estado, que ahora él dirige, dedicada a lo mismo. Una quinta columna. Dedicada a darle dinero a entidades, a ONG y a estas empresas fact-checkers, le dicen, que son las que controlan si es cierto o no lo que está en la prensa o en las redes. Le daban dinero para acallar a diversas personas. Dice, empezó esto hace 10 o 15 años, dice, con una excelente idea. ¿Cuál fue? Están las organizaciones terroristas están infestando las redes con mentiras que están tratando de radicalizar a la opinión pública norteamericana. Vamos a luchar contra eso. Y dice Marco Rubio, ¿quién podría estar en contra de luchar contra Al Qaeda, contra contra Hamas, contra Estado Hezbollah? Islámico? Sí, Hezbollah. Exacto. Pero usaron eso para acallar a personas cuyas ideas, por más democráticas que sean, iban en contra de lo que ellos querían. Y fueron acallando a personalidades de la política, del mundo intelectual norteamericano y de todas partes del mundo. Es más, convirtieron a las armas que tiene el Estado en factores en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, dio el ejemplo en Inglaterra, que si vos publicas algo que supuestamente es un discurso de odio, va a la policía, te toca la puerta y te lleva preso, ¿verdad? Y explicó que lo que ellos van a hacer ahora es cambiar radicalmente la óptica. No se va a censurar a nadie, pero van a tener un equipo que cuando alguien dice una mentira, se le desmiente abajo, ¿verdad? Yo digo, el pasto es azul. O sea, se chequea eso, ¿verdad? Pero no se acalla la voz. Entiendo. Yo publico una pavada y me hago cargo de mi pavada, pero abajo me van a decir, mira, dijiste una pavada, ¿verdad? Que es lo lógico, ¿verdad? En el contexto de preservar la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Vos podés decir lo que quieras. Si vos mentís o te equivocás, la gente afectada por la mentira o por la equivocación tiene la libertad de desmentirte y con pruebas dejarte en evidencia. A no ser que vos corrijas ese resbalón que has tenido. Y si no corregís, quedás en evidencia. Bueno. Totalmente. Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, clausuró el miércoles pasado una oficina del Departamento de Estado dedicada, lo que decía Alberto Peralta, a combatir la desinformación, porque considera que el gobierno de Joe Biden del 22 al 25 la utilizaba para censurar, entre comillas. El Centro de Participación Global fue creado en el 2016 durante el mandato de Barack Obama entre el 2009 y 2017 que fue presidente para ahí. Combatir la propaganda terrorista, y posteriormente se ampliaron sus funciones para contrarrestar la desinformación de rivales de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. ¿Cómo se nota el sesgo de EFE, ¿verdad? EFE es la agencia de noticias estatal de España. Y ahí no dice por qué es, sino que dice, esta oficina se dedicó a contrarrestar la desinformación de Estados Unidos, enemigos de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. O sea, EFE era pagada también por USAID, seguramente. No, EFE es pagada por el gobierno socialista de España. Y bueno, y por eso te digo. Y probablemente, sí. Tienen conexiones, pues. Unos cheques. ¿No te parece? Totalmente. Bueno, lo cierto es que esta oficina ya fue desmantelada también. Y lo que advirtió ayer Marco Rubio en la conferencia, ayer pues se conoció de esto en una conferencia de prensa y dijo, nosotros también vamos a investigar. ¿Ayer o el miércoles? El miércoles cerró la oficina. Sí, claro. Y ayer informó, y dio los detalles del cierre. Y dijo, nosotros vamos a seguir investigando también en otros países,
no para intervenir, sino para advertirle a las poblaciones de esos países que están siendo censurados. Y apuntó directamente contra Brasil, cuyo ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ¿te acordás que había cerrado X en Brasil? Sí, claro. Y también tiene amenazado a un montón de políticos. Ahora tuvo un revés en España, nada menos que en España, que es un país gobernado por el socialismo. Pidió la extradición de un youtuber que había dicho cosas en contra del gobierno de Lula. Y por eso lo quieren meter preso. En vez de desmentirle, como es lo lógico, lo quieren meter preso. Y el gobierno de España, la justicia española rechazó el pedido de extradición. Se llama Joao Eustaquio, Federico Eustaquio, algo así, el youtuber este. Decime una cosa, Alberto Peralta, ya que tocaste lo de Brasil. Esto que pasó con la intentona de nuestro canciller de presidir la OEA, por un lado, sí. Después ese abrazo, que no sé a qué nos va a llevar entre Paraguay y Argentina, y por otro lado, el rechazo de Brasil y sus otros países amigos de que fuera el paraguayo el que manejara la OEA. Sucintamente, ¿cómo vos analizarías, digamos, y cuál es la posición de Paraguay respecto? Porque Paraguay dicen que sigue formando parte del Mercosur, pero ¿qué nos entrega el Mercosur? Creo nos que perjudica, nada, creo yo. Nos perjudica. ¿Cuál sería el análisis, sucintamente nomás, sí, de esto que pasó recientemente? Porque estuvo la Semana Santa, que nadie habló de esto, pero ahora se retoman las actividades otra vez informativas. Y sí. Y es un monotema porque hay un grupo del poder que dice que la quinta esencia es nuestro canciller, para mí que es el más lento y funesto de todos los que pasaron últimamente, porque Paraguay necesita un canciller de la talla de un Ramírez Buendner, de la talla de un, qué sé yo, Alberto Nogués, de la talla de tanta gente importante, del negro Saldívar inclusive también, o el canciller de Cartes, que también tuvo bastante predicamento. En fin, y ahora como que la cosa está muy por debajo. Eso hizo que nosotros no tengamos ni un solo voto. Creo que el único voto fue el de Panamá a favor de Paraguay. Sí, porque teníamos un puñado de votos, pero cuando ya se nota que se inclina la balanza hacia un lado, van cambiando los votos. Paraguay y el canciller paraguayo candidato fueron víctimas de las circunstancias de una guerra que excede a Latinoamérica y a la OEA. La guerra declarada entre Estados Unidos y China en el territorio sudamericano. China tiene intereses importantes en Brasil. Cristina Kirchner le regaló un territorio enorme para poner una base de la cual no se sabe nada y donde los argentinos no pueden entrar. En el sur de Argentina. Chile, antes de ayer hubo un atentado contra una hidroeléctrica que se está construyendo en el Biobío. 40 camiones fueron incendiados, se destruyeron. 40 camiones. 40 camiones. ¿Y qué pasó? China le advierte al gobierno chileno. Dice, cuidado, tomen las medidas, expliquen lo que pasó, porque no vamos a permitir que empresas chinas en Chile sufran este tipo de atentados. Sí, claro. De lo contrario, vamos a abandonar nuestros proyectos en Chile. Chile depende en su comercio exterior en un 40% de la China. De China. Está hipotecado Chile a 40%. China. Sí. Bueno, pero también tiene mucha fuerza China en Perú, por ejemplo. En Perú tiene un puerto entero que también le entregaron los peruanos. Y creo que China. También Panamá está con esa misma sintonía. Panamá rescindió el contrato con China a rescindió. raíz de la amenaza de Donald Trump que iba a invadir Panamá para recuperar el canal. Panamá rescindió el contrato con China y firmó con una empresa norteamericana la administración del canal de Panamá. China es muy agresiva en Latinoamérica, en muchas partes, y evidentemente cuando tiene ya el poder, porque te da préstamos, te da inversiones,
Y al principio parece genial, pero cuando ya tienen fuerza, como en Chile, dicen, mira, haz lo que yo te digo o te vamos a sacar todo. Y sería una debacle para la economía chilena que China se retire ahora. Y nosotros, que supuestamente tuvimos el apoyo de Brasil para esto, para esta intentona de presidir la OEA, ¿verdad? Y de repente nos cierran esa posibilidad y nos abrazamos a Milei, que vino de casualidad, no sé para qué vino, pero vino de casualidad aquí para decir que existe una Argentina y existe con un socio llamado Paraguay, de la mano están como para abrir otro frente, no sé para qué, en contra de esta gente de la CELAC. Lo que pasa seguramente es que a Estados Unidos le quedan pocos países aliados en Latinoamérica en este momento, en esta pelea con Chile. Estados Unidos descuidó muchísimo a Sudamérica a lo largo de la última década. Porque hasta hace 10 o 12 años la mayor parte de los países latinoamericanos estaban alineados con Estados Unidos. Así como la mayor parte de los países asiáticos están alineados con China. Es parte del territorio hegemónico geopolítico. Y China invadió Latinoamérica. Es más, a nosotros nos han tentado de diversas maneras para formar parte del bloque. Pero China, en el recuento de su actuación en países de los que son, entre comillas, aliados, siempre perjudica a China a esos países. Solamente siempre. Sus intereses. Solamente sus intereses. Sí. Lo que le hizo a Uruguay, consiguieron que Uruguay venda la mayor parte de su producción cárnica, que es abundante y de calidad, a la China. Sí. Pero llega un momento en que ya habían partido varios buques con containers de carne, y en mitad del viaje China le dice, no le vamos a comprar por el precio pactado, le vamos a comprar por este otro precio. Menos. Y perdieron muchísimo los ganaderos. Y no pueden hacer nada. Y porque es carne, ¿qué van a hacer? Van a buscar nuevos mercados, se les va a pudrir la carne. Y tienen que lo mismo llevarla. Y lo mismo. Y aceptar un menor precio. Exacto. O sea que... Hay cosas como esa que hace el gobierno chino. Bueno, y la postura quiere decir que nosotros estamos otra vez, porque si tuviéramos una cancillería como la gente, en todo caso, que podría pelear por intereses a favor de Paraguay, podríamos perseguir eso de China, pero como no tenemos fuerza, entonces mejor quedarnos con el mal conocido nomás, ¿no te parece? Pero resulta que en este momento, siendo que Paraguay y Argentina y ahora Ecuador son los únicos aliados norteamericanos, era ideal para que la Cancillería paraguaya vaya a Estados Unidos y plantee una reducción privilegiada del arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump. Miren, nosotros somos aliados, bájenos, qué sé yo, al 2%, al 5%. No se acercó Paraguay, se acercaron casi 140 países a negociar directamente los aranceles. Y nosotros, decime, es una iniciativa que se hubiera tenido. Sí. Decime, por otro lado, Nayib Bukele, por ejemplo, que fue recibido con todos los honores allá en la Casa Blanca, y el mismo presidente del Ecuador, que no sé si Daniel Noboa, no sé si fue, pero va a ir seguramente, un chico joven, millonario, etcétera, que también va a ser recibido así como lo fue Bukele, y nosotros como que estamos muy distantes de eso, y queríamos hace rato, quisimos acercarnos como de lugar. Hicimos algunos papelones a Washington, y por eso... pero bueno, eso ya pasó, pero lo mismo. Eso todo eso forma parte del no accionar correctamente de la Cancillería. Te iba a decir, se debería trabajar en esas cosas, ¿verdad? Y no se ve que se trabaje, a no ser que sea tan secreto el trabajo que ni ellos mismos saben que están haciendo el trabajo. y nuestra afinidad con Brasil, supuestamente, que es nuestro mercado salvatore, porque Brasil es nuestro socio privilegiado. Nuestro mercado salvatore. Y ahora nos dio la espalda, al parecer, con esta intentona de la Cancillería, pero por otro lado, qué sé yo, no sé cómo estamos con Itaipú, por ejemplo, ahí, no sé si ganamos o perdemos.
Yo no veo clara la película ahí y van a pasar 4 años rápidamente, que son los años que dicen que vamos a seguir teniendo energía, y después se nos corta. Y no sé qué estamos preparando nosotros entre medio. ¿Qué sabés vos al respecto? Nosotros tenemos, o sea, lo que se supone es que al ritmo de crecimiento actual de la utilización de la energía de nuestras 3 hidroeléctricas, pues tenemos 3, Yacyretá, Itaipú y Acaraí. Tenemos que ya apelar a otras fuentes de energía. Tenemos un potencial gigantesco de producción de energía limpia nosotros. Hay una cantidad de lugares a lo largo del mapa. Pero por la inacción nuestra vamos a importar en vez de exportar energía. Es lo que te estaba por decir. Tendríamos que tener ya una hoja de ruta clara. 4 o 5 años pasan volando. ¿Y quién tiene que definir eso? El gobierno nacional. Ramírez Lescano, che. El canciller, digo. No. Si él es el que capitanea el barco de la diplomacia. Sí, pero no nos corresponde a nosotros como país armar nuestro plan energético. No a Brasil, no a Argentina. No, ya sé, por supuesto nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Y tiene que ser el viceministerio de Minas y Energía. Y tiene que ser el gobierno nacional. Y tiene que estar involucrada la ANDE. Tiene que estar involucrada también la parte paraguaya de Itaipú, de Yacyretá. Buscar la manera de capitalizar esa fuente inagotable de energía que tenemos en tantos ríos con caídas bruscas. Porque para que uno... Y naturales de agua. Construya una hidroeléctrica... Eso hace rato se hubiera construido, ya ha comenzado a construir. Y estamos a tiempo, porque además van a ser mini infraestructuras. No va a ser una cosa gigante como en Itaipú. Una, qué sé yo, en el Mondaí, otra en el Tebicuarí, otra en el Jejuí. Y va a tener energía abundantísima, ¿verdad? Sí, sí. Y además tenemos en el Chaco, la naturaleza nos regala de 365 días al año, cerca de 270 días soleados. Y poniendo parques eólicos, parques de células fotoeléctricas en esos lugares, podemos tener una cantidad enorme de energía. Sí, acá estuvo también el ingeniero Pedro Domanisky, con el que hablábamos al respecto. Y qué sé yo, pero así todo yo veo como que, no sé, el país, como vos decís, anda sobre cáscaras de huevo, no hay una carpeta asfáltica o cementicia dura, fuerte, que nos invite a caminar o a andar o a desplazarnos correctamente. Imagínate vos si se llamara a un concurso internacional para empresas privadas que se animen a construir estas pequeñas hidroeléctricas a lo largo y a lo ancho del territorio. Vamos a traer un montón de empresas, porque es jugar sobre seguro, construir la hidroeléctrica, y la energía la gente la va a necesitar, el país lo va a necesitar. O sea, tenés una clientela fija, digamos. Sí, bueno, por supuesto que si no vamos a abrir una fábrica de vela como los abuelos, no sé, ¿no te parece? ¿Vos te acordás de esas fábricas de vela? Sí, claro. Tengo un compañero que ahí está en España armando... y ¿cómo que se llama esa? Donde había mucha agua antes, ahora España, al lado de la Asunción Tenis Club, sí. había una fábrica de vela que después fue comprada por los Domínguez y armaron su... Bueno, pero yo me acuerdo, es una época cuando yo tenía 10, 15 años, era la fábrica de vela. Impresionante. Y la fábrica de hielo también. Bueno, querido Alberto Peralta, te felicitamos. A partir de ahora, desde la perspectiva del catolicismo, a ver qué se espera, haciendo un raconto de lo que charlamos rápidamente nomás, porque la noticia es el fallecimiento de Francisco I, el Papa, y el que tiene que seguir sus pasos, y se tiene que organizar ese cónclave, y no sé quién va a salir ahí. Hay muchísimos intereses también. Sí, y hay muchísimas presiones. Esa película Cónclave, justamente, es interesante que la vean. Y también hay otra, Habemos Papas,
que también es muy importante, que hizo la RAI, entre paréntesis, que más o menos nos acercan a la realidad. Qué buen título para instalar una verdulería, ¿verdad? Claro. Habemos papas. Y con esto simplemente cerramos, porque una de las voluntades del Papa Francisco era tener siempre la sonrisa a flor de piel y el humor a flor de piel. Es importante el humor. Él pregonó eso y por eso, así que Habemos Papas, sos fabuloso, Alberto Peralta. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a la ¿No te invitación. sentiste abrumado acá? No, siempre me siento relajado acá. Relajado. Porque podemos conversar de muchos temas y yo aprendo de ustedes. Nosotros aprendemos de vos. Nosotros todo. aprendemos de vos, querido Alberto Peralta. Ahí ya está sonriente Pamela, quien va a tomar aquí la posta junto a Emanuel Torres. Y desde hoy ya se puede escuchar en nuestro perfil de Spotify Francisco, el Papa Latinoamericano. Búscanos como BM Online y disfruta de todas nuestras historias. Quiero meter un chivo. Sí, yo no. tengo un canal en YouTube de podcast que se llama Jarro Café Podcast. Sí, Jarro Café. En donde voy alzando una historia por día de las cosas que cuento en la radio a la tarde, que no es un programa noticioso, sino, por ejemplo, relaté Una charla, sí. la Revolución Francesa contada Claro. en 5 días Qué bueno. de seguido. Qué bueno. Y está todo ahí. La historia de, por ejemplo, este gran pintor, escultor e inventor italiano, florentino, Sí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sí. Que tiene una historia fabulosa. Increíble. En tres días me llevó a contar toda la historia. Porque es una búsqueda en diversas Y vos mismo te motivás, te apasionás, Y, te culturizás. tenemos una herramienta fabulosa que es Internet. Sí, claro. Y de ahí tenés una cantidad de fuentes y vas entresacando lo mejor de cada fuente para construir una historia. Una historia, A mí sí. me gusta mucho hacer eso. Y en eso estamos trabajando nosotros también acá en BM Online, y parte de esto nuevo que estamos haciendo con más constancia es esto de Francisco, el Papa Latinoamericano, y bueno, que ya está en el perfil nuestro de Spotify, así que hay que buscar esto como BM Online. Entran ustedes en BM Online en mayúscula, BM Online en mayúscula, así todo junto, digamos, o sea, BM por un lado y online todo junto, y disfrutan de todas nuestras historias. A partir de ahora ya está este perfil de Francisco, el Papa Latinoamericano, en Spotify. Bueno, muchas gracias Alberto Peralta, y vamos a la música. Aquí están las noches de Broadway.